Bien, Fernando Espinosa de los Monteros, vicepresidente del Comité Científico del Patrimonio del 20 en ICOMOS Internacional, vicepresidente también del Comité Científico de esta conferencia internacional, representa hoy junto a mí esta coalición temporal, que espero que sea el comienzo de una hermosa amistad entre la universidad y las instituciones que se ocupan de estas cuestiones. Desde el primer momento nos entendimos, trabajamos conjuntamente en el sentido de que había más cosas que nos unían que matices que nos pudieran diferenciar. Entre otras cosas, la evidente diferencia de edad, a pesar de su barba. Yo creo que en este día y en este momento en el que estamos los dos juntos sentados aquí encima de la mesa representa lo que representa, y yo, en cierto modo, tengo el atrevimiento de representar ese clúster de patrimonio del Campus Moncloa que reúne a 140 grupos de investigación de las universidades Complutense y Politécnica de Madrid y que supone una capacidad sintética, una energía sobre temas patrimoniales en las que les confieso que me produce una enorme envidia el papel de Fernando Espinosa de los Monteros, porque él tiene un campo de gestión muy específico y yo tengo que dialogar con investigadores que abarcan desde el patrimonio material hasta casi, me temo, que el patrimonio micológico y otras aventuras más inmateriales, orales, etcétera, pero que en el fondo nos reúne a todos la misma cuestión. Unos desde la universidad, desde la investigación y, cómo no, hoy desde la práctica profesional y en otros casos desde la normativa, las recomendaciones o las declaraciones que coayudan a estas cuestiones. Bien, Fernando Espinosa de los Monteros, al que le agradezco también el enorme trabajo junto con todos sus colaboradores que ha puesto en la celebración de esta conferencia internacional, nos va a hablar. Yo creo que un poco presionado por todo el comité científico. Teníamos una duda si los responsables del comité científico y al mismo tiempo comité organizador teníamos algo que decir o no. Yo les confieso que me cuesta mucho no decir nada, como ustedes están comprobando. Incluso a veces tengo que frenarme ante la necesidad y violentarme de entrar en debates, discutir, porque al fin y al cabo es mi mundo. Pero he intentado comportarme de una manera discreta, creo, hasta ahora. Hoy no, hoy voy a intentar no ser nada discreto. Y espero que Fernando, en su intervención, empiece por provocar a esa posibilidad de intervención posterior mía. Voy a proyectar, sí sé. Sí, la verdad es que estos días de trabajo con Juan Miguel y con todo el comité científico pues han sido, yo creo, una experiencia fantástica, ¿no? Primero en lo personal y sin duda en lo profesional, ¿no? Yo creo que efectivamente se abre un campo para mí fundamental, que es el de la colaboración con el mundo académico, de las organizaciones que de alguna manera estamos intentando, o llevamos años intentando crear algunas recomendaciones para trabajar en el patrimonio, ¿no? Yo creo que esto, al menos en España, es un magnífico inicio y, por tanto, pues estoy muy contento. Es verdad que, a diferencia de Juan Miguel, que te encanta hablar, a mí no me gusta nada. Me gusta mucho más actuar, resolver, que hablar. Pero la presión ha sido inevitable y me toca hablar. Entonces, así lo haré.
Voy a hablar un poco sobre voy a centrar un poco el tema de la intervención del debate de hoy, que es la intervención sobre los criterios de intervención sobre el patrimonio arquitectónico del siglo XX, y lo voy a centrar en un tema que a mí, desde el ejercicio de la profesión como arquitecto, le he dedicado muchas horas y muchos esfuerzos, y que además entiendo que todas las ciudades del mundo lo ves cuando vas por ella y los descubres, que son las ampliaciones en los edificios que son patrimonio de cualquier siglo, aunque yo las voy a centrar en los patrimonios del siglo XX. La verdad es que las magníficas intervenciones de estos días nos han permitido fijar con claridad algunas de las pautas fundamentales que nos preocupaban y que queríamos dilucidar, como eran criterios de identificación, de conservación y de protección de nuestro patrimonio arquitectónico del siglo XX, evitando con ello que caiga en el olvido y, lo que es aún peor, en la ignorancia y la indiferencia, que son, sin duda, el mayor desprecio que un pueblo culto puede hacer a su historia, a sus raíces y a su patrimonio. En el siglo XX nos ha dejado uno de los conjuntos patrimoniales más joven y más diverso de la historia, poco valorado y muy desconocido, donde, a excepción de las obras reconocidas de muchos de los maestros, su patrimonio no se considera como algo importante a preservar, resultando especialmente vulnerable, y de ahí la urgente necesidad de intentar ponerlo en valor. Su protección no puede ser considerada más que desde una perspectiva global, sin olvidar aquellas arquitecturas que, aun siendo más sencillas, conforman el paisaje urbano de todas nuestras ciudades y que, como recoge el artículo 1 de la Carta de Venecia, dice que las obras modestas que con el tiempo han adquirido un significado cultural son también monumentos históricos. Este patrimonio del siglo XX, abundante y diverso, como lo hemos visto a lo largo de estos días, conforma el grueso de nuestras ciudades, donde un número muy considerable de estas arquitecturas son alteradas con absoluta desconsideración a su significado cultural y, en definitiva, lo demuestran como un patrimonio en riesgo. El tema que hemos propuesto para hoy, de debatir sobre los criterios de intervención, es un tema complejo y muy atractivo, y fundamentalmente atractivo desde la perspectiva del ejercicio profesional, ya que te permite intervenir en los edificios del patrimonio, en este caso del siglo XX, aportando lo que los arquitectos también de este siglo, ya XXI, pues somos capaces de aportar. Ello es lo que me brinda la magnífica oportunidad de compartir ahora con vosotros en este foro la preocupación por lo que se está convirtiendo en una práctica aceptada y habitual no solamente en Madrid, sino en la mayoría de los centros urbanos de todas nuestras ciudades, que son las ampliaciones de los edificios del siglo XX. La supervivencia de cualquier edificio pasa necesariamente por su intervención, lo que en general supone una intensificación de uso o un cambio de uso, algo que por otra parte ya vimos en la conferencia de Aldo de ayer, como el reuso en Italia y en cualquier país, en definitiva, es una de las vías de protección del patrimonio y, sobre todo, algo inevitable. Y esto es casi siempre, estas ampliaciones de uso o modificaciones de uso en general implican una ampliación de su volumen por las necesidades del programa, por las necesidades de meter determinados aspectos que no caben de otra forma en el edificio. Y esto suele incorporar nuevos lenguajes, nuevos materiales, sistemas constructivos. Y cuando la intervención es sobre patrimonio, que puede ser sobre edificios que no sean de patrimonio, pero cuando es sobre patrimonio, para mí es prioritario conservar su autenticidad y su significado cultural, haciéndolo compatible con el lenguaje de nuestra época, lo que es un reto para cualquier arquitecto y, desde luego, uno de los objetivos del Documento de Madrid. El Documento de Madrid está basado en algunos de los principios ya consensuados desde hace muchos años y que han guiado todos nuestros criterios hasta ahora, y que, en mi opinión, muchos de ellos siguen estando vigentes, como son el artículo 2 de la Carta de Atenas del 31, que dice que recomienda mantener la ocupación del monumento, ya que asegura la continuidad vital del mismo, siempre y cuando el nuevo uso respete el carácter histórico del monumento. O el artículo 9 de la Carta de Venecia, que dice que
que todo trabajo complementario es en una restauración, reconociendo como indispensable por razones estéticas o técnicas, aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo. O el artículo 13, también de la Carta de Venecia, que dice cómo los añadidos no deben de ser tolerados en tanto que no respete tanto las partes interesantes del edificio, su trazado, el equilibrio de su composición o las relaciones con el medio ambiente. Son todos ellos principios básicos que junto a las peculiaridades muy específicas de nuestro patrimonio del 20, que yo entiendo que los tiene, nos hace pensar en la necesidad de adaptarlos y de adaptarse a las nuevas circunstancias, con una flexibilidad y una rotundidad que cualquier criterio bien planteado pues pueda sostener. Y en ese caso me gustaría leerles el artículo 6 que proponemos en el documento de Madrid, precisamente a expensas o a razón de las ampliaciones en los edificios, y que dice, proponemos, que en algunos casos puede requerirse una intervención para garantizar la sostenibilidad del bien patrimonial. Tras un análisis pormenorizado, las ampliaciones necesarias han de desarrollarse de manera que complementen los atributos del bien patrimonial. Estas ampliaciones deberán ser perceptibles como elementos nuevos, además de estar en armonía con el patrimonio existente y no competir con él. Las ampliaciones deben ser concebidas respetando el sitio, la escala, la composición, la proporción, la estructura, los materiales, la textura y el color del bien patrimonial. Las ampliaciones deben ser claramente identificables. O el artículo 6.2, que dice cómo proyectar con arreglo al contexto no significa imitar. El análisis cuidadoso de los edificios circundantes y la interpretación comprensiva de los elementos de su diseño pueden ayudar a proveer soluciones de diseño apropiadas. Es verdad que, y es cierto, que el paso del tiempo y lo que a mí me gusta llamar la pátina intelectual del monumento es algo que nos enseña a ser más tolerantes y dar por buenas intervenciones rotundas que nunca hubieran sido aceptadas bajo los postulados clásicos. Ejemplos que en su momento fueron criticados o censurados, e incluso muchos de ellos no autorizados, ahora se presentan como ejemplos de convivencia de lenguajes y de arquitecturas muy diversas. A Francisco de Goya, el pintor español, le gustaba decir una frase que la encuentro, la verdad, muy bonita, que es que el tiempo pinta. Les he seleccionado 3 ejemplos muy tópicos, pero que reflejan muy bien lo que trato de decirles en España y que, en mi opinión, recogen claramente este sentido. Primero es la Mezquita de Córdoba, que algunos tendremos la oportunidad de visitarla mañana, y que es en este caso la Iglesia Católica, la que necesita imponer al mundo su supremacía, ¿no? Construyendo en el centro del mayor templo musulmán una catedral cristiana. Para los que no la conozcan, pues es evidente que nada más con ver la planta, pues podemos ver cómo la insertación de esa catedral en el centro del templo musulmán, rompiendo toda su traza y rompiendo todo su sentido y, lo que es peor, su significado cultural, pues es sin duda una intervención del todo traumática que seguramente ahora no hubiera sido aceptada, ¿no? Y es paradójico que con el paso de los siglos, pues en este momento sea un bien patrimonio mundial. El otro caso obvio en España es la Alhambra, donde en este caso es Carlos V quien necesita demostrar al mundo árabe el poder de su imperio, imponiendo su significado a través de su arquitectura renacentista en medio de ese conjunto maravilloso de palacios y jardines árabes que conforman la Alhambra, sin la menor consideración a su significado cultural. Es evidente, para quien no lo conozcáis, que la intervención del Palacio de Carlos V, aunque no sea más que por el tamaño, por su situación, por la destrucción que supuso dentro de esa armonía del mundo árabe, pues igual que en el caso de la Mezquita de Córdoba, pues supone una importantísima actuación y sin duda un nuevo trauma, no tanto al edificio, que por supuesto, sino a su significado y a su significado cultural, ¿no? Es curioso que
años después, siglos después, también sea considerado un bien patrimonio mundial. El tercer ejemplo que os quiero poner es más reciente y todos lo conocéis de ayer, que tuvimos la oportunidad de desarrollar ahí nuestro segundo tema de la conferencia, es Caixa Forum, donde, aunque no es un edificio exento de polémica, y hay muchos aquí que seguro que no lo consideráis una buena actuación, ni siquiera meritoria, yo al menos entiendo que es la combinación de una empresa con iniciativas y con sensibilidad por el patrimonio, conjuntamente con un equipo de arquitectos que igualmente tienen y demuestran esa sensibilidad y ese buen hacer, y que da como resultado recientes intervenciones como es la que vemos, donde entiendo, al menos es mi forma de verlo, que el criterio o los criterios que aquí Herzog quiso hacer y que ya me hubiera gustado que nos lo hubiera contado, pues creo que hacen una combinación que para mí es un buen ejemplo de intervención en patrimonio, ¿no? Un edificio de principios de siglo que ni siquiera es muy importante y lo trata con un respeto admirable que en mi opinión lo pone en valor y que en mi opinión lo pone en la situación que todos nos gustaría tener el patrimonio. Es obvio que las necesidades del programa le hacen ampliar este edificio y para ello usa un lenguaje que es el suyo, es un reto, es su arquitectura y que, pues no sé si es por la proporción, por la forma, por el valor, por la textura, pero que sin duda, en mi opinión, y es muy personal, lo hace o lo pongo como un ejemplo de actuación. El resultado de este edificio polémico, y ha sido polémico durante mucho tiempo, es, creo yo, el respeto de toda la ciudad y el reconocimiento de una intervención brillante, por supuesto, llena de polémica. En todos estos monumentos se ha puesto en valor, y en todos, por contraste, con las nuevas actuaciones que a su vez y con el tiempo han sido protagonistas de bienes de interés, protegidas como bienes de interés. Pero al final son las autoridades administrativas de cada ciudad, en todo el mundo, los que tienen la responsabilidad de admitir o no admitir, autorizar o no autorizar estas ampliaciones. Y, por tanto, de nada nos sirve escribir cuantos documentos queramos, hablar, matizar, si estas administraciones no tienen ni la sensibilidad ni la formación necesaria para tomar decisiones correctas, que sean capaces de entender que en el caso de las ampliaciones lo moderno no debe estar en absoluto reñido con la protección y que la convivencia de ambos estilos y de ambas formas de hacer es sin duda el camino. Las propuestas más acertadas, al tiempo que incorporan su propio lenguaje moderno, tecnológico y sostenible, lo hacen provocando la puesta en valor del monumento, sin que esto perjudique su significado cultural. La supervivencia del monumento pasa en muchas ocasiones por hacerlo compatible con la innovación y el nuevo uso. La alternativa es su degradación. Me hace ilusión poner este ejemplo de todos conocidos, un poco porque sin duda es un ejemplo para mí brillante, aunque no es un ejercicio del siglo XX, porque el monasterio es un monasterio anterior, pero sí es un ejemplo de convivencia, de cómo una actuación modélica de nuestro amigo Eduardo Sotomaura, nuevo Pritzker de arquitectura, y que no sé si quizá le podamos ver entre nosotros a lo largo del día de hoy, demuestra una vez más, como una obra más de las suyas, un ejemplo clarísimo de sensibilidad y de convivencia de forma clara, que de forma clara pone en valor el monumento, aportando su arquitectura y su lenguaje absolutamente contemporáneo. Trasladar los criterios al mundo empresarial, animándoles a invertir en estos edificios, poniéndolos en valor, poniendo en valor el patrimonio del siglo XX y sensibilizar, lo que es para mí fundamental, y me alegro que lo estemos hablando en esta universidad, a las nuevas generaciones de arquitectos, para que entiendan que el diálogo no es incompatible con la modernidad, son, en mi opinión, dos asignaturas pendientes y que espero que podamos todos juntos, a partir de ahora, insistir en ello y seguir por ese camino de sensibilización tanto al mundo de la empresa como al mundo de las nuevas generaciones.
Las actuaciones en el patrimonio son, por su importancia o por su significado, provocan un impacto importante en el paisaje urbano de la ciudad y, naturalmente, en muchas ocasiones en el propio edificio, cuando no un trauma. Y como muestra de ello, vamos a realizar un breve recorrido por cualquiera de nuestras ciudades, de cualquier parte del mundo, donde quiero, a través de algunos ejemplos comparados, críticos y siempre desde mis criterios, intentar saber por qué en muchas ocasiones nos parecen actuaciones correctas o intolerables, respetuosas o impositivas, acertadas o decepcionantes. Lo voy a hacer agrupándolas en dos grupos, unas por su tipología formal, en el sentido de ampliaciones en altura, en planta o en volumen o en el entorno, y la siguiente agrupación por unos valores que a mí me interesa destacar. Sí quiero dejar claro que es un punto de vista muy personal y por tanto, para nada dogmático, pero que sí pone en valor, yo creo que evidencias de cómo ante dos situaciones parecidas se puede resolver de formas muy diversas, ¿no? O muy distintas, y que en general, no digo que a todos, pero sí en general muchos coincidiríamos en cuál de las dos la consideramos más correcta, en cuál de las dos respeta más al monumento, cuál de las dos tiene esa habilidad de combinar los dos lenguajes, el antiguo y el moderno, sin entrar para nada en la valoración de la propia arquitectura, de la ampliación, que no es para mí el momento de su debate, ¿no? Empezamos por unas ampliaciones en altura, algunas son desconocidas, otras son ejemplos conocidos, ¿no? Pero me gusta utilizar esa diversidad de ejemplos conocidos o no. Este es un ejemplo típico de cualquier ciudad europea donde se da con una frecuencia enorme la necesidad de ampliar un edificio que se ha quedado bajo y que las autoridades le permiten una mayor edificabilidad y, por tanto, una ampliación en su altura, ¿no? Es decir, el edificio a lo mejor no es un edificio, puede ser un edificio más o menos bueno, pero sin duda es patrimonio del siglo XX, o puede serlo, y en muchos casos está protegido, ¿no? Yo creo que estos dos casos, que son de Madrid, pues el de la izquierda es un caso en el que, bueno, yo creo que es un buen ejercicio donde hay una evolución del orden, del material, del color, de la textura, que implica un respeto no solo al edificio en el que se está incorporando, sino a su entorno, ¿no? A esa iglesia o a ese paisaje urbano donde se ubica, ¿no? El ejemplo de la derecha es otro ejemplo madrileño, donde yo creo que es verdad que parece tener algún intento pues, de respeto, en el sentido de que se retranquea o que incluso usa un único color, pero me parece un ejemplo evidentemente triste y muy neutro, ¿no? Que quizá la neutralidad a veces es un valor, pero para mí poco importante. Este es un ejemplo también comparativo, en este caso de dos arquitectos conocidos, Libeskind y Rafael Moneo, donde lo que se hace es una ampliación en planta, es decir, el edificio tiene que crecer por un lateral y son dos formas muy distintas de entenderlo. Y yo insisto en que no quiero entrar en la crítica del edificio en sí, de la propuesta arquitectónica en sí, que puede hacer Libeskind o Moneo, sino en con qué sensibilidad tratan esa unión, esa convivencia con el edificio en el que están trabajando. En el caso de Rafael Moneo, del Banco de España de Madrid, que lo podréis ver hoy cuando vayamos al Círculo de Bellas Artes, ya que está al lado, pues yo creo que es un ejemplo evidente de sensibilidad y es una forma, yo creo que muy respetuosa de actuar en una ampliación de un edificio, ¿no? Tiene una continuidad de lenguaje, de color, de textura, etcétera, que aunque obviamente no es la única forma de hacerlo y se puede hacer de muchas otras, lo que creo que es indudable es que respeta el edificio y que sin duda puede ser un modelo de clara convivencia entre las dos intervenciones. El ejemplo de Libeskind, pues hombre, me parece, me divierte ponerlo porque aunque el edificio en el que interviene no sea un edificio especialmente importante, y supongo que será un edificio que es patrimonio, es un edificio histórico, y desde luego, pues pues a mí me parece que esa forma agresiva de penetrar en él, pues es poco menos que llamativa y sin lugar a dudas, en mi opinión, ningún ejemplo a seguir. Aquí hay un ejemplo, este caso se trata de ampliaciones en volumen, donde el edificio es suficientemente grande como para que se amplíe en planta y también en altura, ¿no?
Vemos el caso del edificio de Saná, en Valencia, de la ampliación del Museo de Arte Contemporáneo, que me recordaba, y lo decía ayer, a una propuesta o un ejercicio que hizo Aldo Aimonino, que me parece que era parecido a Tabacalera, no sé de qué ciudad, en Italia, donde yo creo que pues se trata de una forma muy sutil el edificio en el que se está interviniendo con esa doble piel que al final permite esa transparencia y ese entendimiento desde el edificio, desde el exterior, ¿no? Sin que por ello pierda protagonismo la intervención que tanto Aimonino como en este caso Sana hicieron, ¿no? El otro es un ejemplo muy vulgar de cualquier lugar del mundo, donde una ampliación excesiva de tamaño sobre el edificio histórico pues hace que apenas ni siquiera se vea el edificio histórico. No es que lo tapen los árboles, es que lo tapa la propia ampliación, ¿no? Es tan destructiva y tan poco interesante que ha conseguido que el edificio histórico desaparezca. Y la cuarta y última tipología en cuanto a la forma de la ampliación es la de los alrededores, la del entorno. Y vuelvo a poner, y siento poner otra vez a Libeskind, pero es que me parece tan obvia su agresividad y tan obvia, en mi opinión, su falta de delicadeza de cómo trata el entorno del monumento, que me gustaba ponerla de nuevo. Frente al caso de Jean Nouvel en el Reina Sofía, donde los que no lo conozcan también pueden ir a verlo, porque yo creo que es un ejemplo atractivo de cómo pues, demuestra esa sensibilidad, de cómo se acerca al edificio sin llegar a tocarlo, los colores de las cubiertas, las formas, cómo se adapta al terreno, etcétera, y sin perder para nada pues ese lenguaje característico suyo y que lo convierte, en mi opinión, en un edificio muy brillante. La siguiente agrupación que me interesaba hacer era en torno a unos valores, que sin duda no son los únicos, pero son algunos que a mí, al menos en el ejercicio profesional y en general cuando observo otras intervenciones, me gusta destacar, que son el valor de la proporción, del orden, del color y de la textura. Aunque son aplicables a todos los patrimonios, yo creo que especialmente lo pueden ser en el del siglo XX. El valor de la proporción, y aquí vuelvo a insistir en que no quiero tanto criticar la ampliación como criticar en todo caso cómo dialoga en cuanto a la proporción con el edificio existente, ¿no? En el caso de Foster, en la Torre de Nueva York, pues sin entrar en consideraciones si nos gusta o no su arquitectura, lo que a mí desde luego no me gusta es esa proporción que creo que no existe entre el edificio histórico y su propuesta de ampliación. Es verdad que a lo mejor es un volumen que está ahí, que hay que darle forma, pero supongo que se le puede dar de muchas formas y en cuanto a la proporción creo que aquí no existe. En el caso de la Ópera de Lyon, de Jean Nouvel, pues me parece que es un bonito ejemplo a comparar otra vez, a poner de ejemplo en el sentido exclusivamente de proporciones. También es verdad que encaja bien en el color y con otras cosas y que valora el edificio, pero la proporción me parece que es adecuada. Es decir, no sé, me ponía el ejemplo de la Basílica de Vicenza, pero porque me recordaba de una forma muy sencilla. Pero sí creo que es un ejemplo de proporción donde al final lo que consigues es poner en valor el edificio histórico sin que la intervención pierda ningún interés. El orden me parece que es el segundo valor que me interesaba destacar. Yo creo que el caso de este edificio de Praga, que es un edificio anónimo, puede estar en cualquier ciudad, en este caso está en Praga, donde se amplía también en altura y la ampliación pues tiene ese respeto para mí sensible, que es la de partir a base de un orden establecido en el edificio en el que estás interviniendo, ¿no? Esa evolución a la altura de los huecos, ese movimiento de los huecos o ese desplazamiento que lo hace de una forma ordenada, en mi opinión es un magnífico ejemplo de cómo se puede intervenir un edificio teniendo en cuenta el orden en el que existe. Mientras que el caso de la Porter House, pues que a mí me gusta el edificio, la verdad es que el edificio me gusta, me parece bonito, pero si lo hablamos, si lo criticamos desde el punto de vista de orden, creo que no tiene ninguna conexión el orden del edificio en el que está interviniendo y el que propone, pues sinceramente creo que no tienen mucho diálogo. En cuanto al color, pues tenemos un ejemplo también comparado de Calatrava en la ampliación de la Facultad de Derecho de Zúrich, donde yo creo que usa un color no solamente elegante y que pone en valor el edificio en el que actúa, sino que además se destaca las cubiertas que continúan su misma configuración del edificio histórico, pues simplemente con ese cambio de color y de material, pues yo creo que consigue
diferenciarlas, destacarlas y poner en valor tanto su propia intervención como el respeto por el edificio en el que actuaba, ¿no? En el caso del Museo de Pablo Serrano, en Zaragoza, la verdad es que tengo poco que decir aquí. Yo creo que es tan evidente que el color es poco conseguido, ¿no? Es poco conseguido no tanto ya por su mezcla, que a mí me parece mala, sino porque el edificio en el que interviene prácticamente ni se ve, se desaparece. La textura es el último de los valores que me gustaría comentar, porque es un valor que siempre le he tenido especial interés, siempre me ha provocado especial interés. Pero además, en el caso del siglo XX, yo creo que frente a otros patrimonios, y esto es una cosa que ya la hemos hablado, pero que creo que es cierta, se diferencia claramente de otros patrimonios. Es decir, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo, donde la aparición de nuevos materiales y nuevas técnicas constructivas pues hace que aparezcan materiales muy diversos que hasta entonces no se habían ampliado, desde el hormigón, los revestimientos, plásticos, aluminios, vidrios, textiles, etcétera, ¿no? Y que generan un mundo de textura que sin duda hasta ahora no lo habíamos conseguido, no lo habíamos encontrado. Son dos ejemplos muy sencillos. El primero, de la izquierda, de la Box House, para mí es un ejemplo correcto en el que se usan unas texturas que creo que están bien elegidas en relación al material que existía en el edificio antiguo de la piedra, ¿no? Creo que ese revoco, esa madera, aunque sean texturas muy tradicionales, creo que es un ejercicio que resuelve bien esa unión de los dos estilos, ¿no? En el caso del Moulin Rouge, pues es verdad que puede ser hasta una folie, ¿no? Pero esos vidrios mal empleados, con esos colores, esos despices, en mi opinión, torpe, que no hacen más que poner en caricatura el edificio antiguo, ¿no? Por más o menos importante que sea. Y por último, pues les presento un ejemplo que para mí, sin duda, aparte de que tengo especial cariño, me parece que recoge con una elegancia fascinante los 4 valores que me interesaba destacar: la proporción, el orden, el color y la textura. Yo creo que el ejercicio de Herzog en la Tate Modern de Londres es un ejemplo que a mí sí me gusta poner como ejemplo de intervención en el patrimonio, cómo esos dos lenguajes son capaces de convivir y de distinguirse sin perjuicio el uno del otro. De todos estos ejemplos observados podemos concluir con la alarmante diferencia que existe entre ellos, donde en unos casos la intervención pone en valor el monumento al tiempo que aporta una arquitectura moderna y sin conflicto, mientras que en otros hemos podido percibir lo intolerable de sus intervenciones, claramente vulgares, perjudiciales y ridículas en sí mismas, ¿no? Pero es aquí, en los trabajos sin criterios establecidos, en general, donde precisamente las administraciones, los arquitectos, los teóricos, los conservadores, los especialistas en patrimonio, entramos a menudo en conflicto a causa de las controversias filosóficas que afectan a las cuestiones esenciales de la autenticidad. Así, la sustitución razonable de materiales, la adaptación de nuevas funciones, el respeto a la forma, el nuevo lenguaje, etcétera, todas ellas, contenidas en cualquier obra de ampliación, demandan la urgente necesidad de establecer, creo yo, unos criterios consensuados. Y es aquí donde de nuevo se justifica el documento de Madrid, que propone unos criterios de intervención en el patrimonio del siglo XX que creo que son universales y globales, sostenibles y asequibles, requeridos y necesarios para quizá aclarar los criterios no solamente a los arquitectos o a la gente que intervenimos en patrimonio, sino lo que me parece más importante, a las administraciones, que al final son los que tienen la última palabra en la autorización o no de estas ampliaciones. Muchas gracias. Sí, bueno, déjame que te despida, por lo menos. Gracias, Fernando. Bueno, yo creo que cualquier tema de debate, intervención o diálogo lo podemos dejar después. No obstante, yo creo que Fernando, con todo cariño, ha demostrado aquellos matices que nos diferencian, ¿no? Es decir, creo que utilizar categorías del siglo XIX, de tratados de composición del siglo XIX, para explicar el problema de la confrontación del siglo XXI, bueno,
me plantea, por lo menos a mí, enormes dudas. Pero yo creo que eso es cuestión de debate. Gracias, Fernando. Y ahora, si ustedes me los permiten, pues voy a tener una intervención que espero que no sea excesivamente larga, aunque no prometo nada.